Entonces, vamos a retomar lo de, teniendo sus carpetas a mano, sus apuntes, porque esto se va como a complicar un poquito, ¿sí? Bueno, lo último que ustedes quedaron fue en tratar de resolver, hicieron la actividad del programa de radio, en lo que intentaban explicar lo que era una política económica y tomaron los ejemplos. Y bueno, como verán, en este momento de la coyuntura económica, las políticas económicas cambian todo el tiempo día a día, porque la verdad que lo que estamos viviendo es bastante particular, entonces exige eso. Vamos a empezar entonces vamos a empezar con algo que está planteado en el video y que está muy bien, y no está mal que no lo entendieran, porque en el video se lo menciona por arriba, se dice, bueno, los sistemas económicos y bla, 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 pero no se explica qué es. Y un poco es lo que decía Victoria. Hay tres tipos, entonces. ¿Qué es un sistema económico? Es lo que está acá, planteado en esta filmina. Es la estructura, como vimos, un sistema económico tiene 4 partes. Y como dice la noción de sistema, tiene 4 partes en las cuales las 4 se relacionan entre sí. Si hay algo que funciona mal el sistema. Y estas 4 bases, o sea, las necesidades, primero, a ver, un sistema no es un sistema informático, es un sistema económico. Entonces, a mí lo que me interesa ver es cómo las personas satisfacen sus necesidades, que es la esencia, no sé si la esencia, pero es una idea elemental de la economía, ¿no? Tenemos necesidades como seres humanos, queremos satisfacer. Y para eso vemos que producir, cuánto producir, cómo, qué acciones llevamos a cabo, o sea, qué actividades económicas llevamos a cabo y qué precisamos a la hora de producir. Entonces, todo esto conforma un sistema, ¿sí? Eso es un sistema. Ahora, hay tipos, ¿sí? Los sistemas pueden ser de 3 tipos. Pueden tener de economía centralizada, de economía de mercado o economía mixta, ¿sí? ¿Qué es una economía centralizada? Es como lo dice su palabra. Es una economía en donde todo se centraliza en el rol de un agente en particular. ¿Están viendo ustedes la diapositiva? Sí. Ok. Bueno, entonces, una economía centralizada, como yo puse ahí, donde dice no hay mediaciones, sin mediaciones, ¿qué quiere decir eso? Donde no hay alguien que intermedie en esa relación. Es una economía en donde no hay empresas, no está el sector privado, todo lo centraliza el Estado y produce todo. Bienes y servicios los produce el Estado. Y la comunidad y las personas que habitan ese país o ese tipo de sistema trabajan para el Estado les paga un salario y con ese salario compran los mismos bienes y servicios que produce el Estado. Esto les va a resultar un poco raro porque nosotros no vivimos en una economía centralizada y en el mundo ya casi no queda. Si alguno tuvo la oportunidad de viajar y conoce Cuba, por ejemplo, Cuba es un país que tiene una economía centralizada. Ahora en el último tiempo estuvo un poco abriéndose al mercado, pero es una economía en donde hace mucho tiempo, desde que lo van a ver en historia, no sé si vieron en historia la Revolución Cubana, pero cuando triunfa la Revolución Cubana, eh, gana las elecciones Fidel Castro, y ahí se instaura un sistema político que se llama el comunismo o el socialismo, que esa es la forma política que toma. Pero eso es, digamos, algunos le van a decir la ideología o la política, pero la forma de administrar la economía es una forma de administración de esta, centralizada. Todo queda en el Estado, no hay empresa privada. Por ejemplo, no sé si alguno no fue, en Cuba no se conoce lo que es la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay una empresa, primero no ingresaron empresas privadas, no hay McDonald's, los cubanos no saben lo que es un McDonald's. ¿Pero por qué? Porque en algún sentido el Estado cubano, que está acá fabricando, entiende que no es necesario para la vida de un cubano, no es un bien esencial, es más una necesidad secundaria, si se quiere decir, que es todos esos bienes, entonces priorizan la producción de los bienes netamente necesarios
se los ofrecen a los cubanos los compran, y los compran con los salarios que el mismo Estado les paga por vender su fuerza de trabajo. Lo que tiene interesante esta noción de la economía es que el beneficio que se queda al Estado, beneficio entre comillas, comillas, porque ya se tienen que acordar que en cuarto vimos que había dos tipos de organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Bueno, el lucro que obtiene el Estado, que es lo que puse del lado izquierdo, ¿qué uso le da a eso? Bueno, lo que hace el Estado no es fugarlo a las Islas Caimán, lo que trata de hacer es retribuirlo a la sociedad invirtiendo en cosas que considera necesarias para la vida de la población. Entonces, invierte en salud, en educación, en, no sé, en rutas, en medicamentos, por ejemplo. No sé si escucharon en los medios, pero Cuba está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, digamos. Bueno, una parte de eso, digamos, de las ganancias del Estado cubano se ve en eso, trata de direccionar ese beneficio no para fugarlo al exterior, sino para invertirlo y avanzar en, por ejemplo, innovación y en tecnología, o en investigación y en salud. Esto que estamos viendo, igual yo sé que algunos me van a decir, no, bueno, pero yo escuché que en realidad tal cosa, tal otra. Esto estamos viendo como tres tipos puros de sistemas económicos. En la vida real no pasa estos tres, son como puros, como prototipos de sistemas económicos. En la vida real no está ninguno de estos tres así aplicados al 100%. Hay una mezcla, un mix, en algunos casos son más duros, o sea, van graduándose. Una economía centralizada puede ser hipercentralizada o un poquito menos centralizada, como se va graduando eso. Pero es importante esta piola, esto que lo piensa en el sentido. La economía centralizada y la economía de mercado son como los dos polos opuestos, son los dos extremos. En el medio hay un sistema económico que es como el intermedio, que es la economía mixta, que es como, por ejemplo, donde vivimos nosotros. Acá en Argentina tenemos una economía mixta. Bueno, esa es la economía centralizada. La economía mixta es como dice eso, su propia palabra, un mix entre el Estado y las empresas. O sea, de un lado, si van mirando los cambios que se producen entre una diapositiva y la otra, en realidad, en la parte de arriba siempre queda igual, están los consumidores y proveedores de fuerza de trabajo, lo que cambia es lo que está del otro lado. Y del otro lado acá lo que hay son empresas y Estado. Y el Estado está compartiendo el rol con las empresas privadas. El Estado tiene sus propias empresas. Entonces, uno cuando va a comprar, por ejemplo, yo, que estoy de este lado, consumidora y proveedora de fuerza de trabajo, ¿a quién le puedo ir a comprar? Puedo ir a comprarle a las empresas y le puedo ir a comprar al privado. O sea, cuando voy a cargar nafta, puedo ir a cargar nafta a la Shell, que es una empresa privada, o puedo ir a cargar nafta a YPF, que es una empresa con mayoría de participación estatal. Entonces, hay inversores privados, pero digamos que es estatal. Entonces, el Estado acá tiene un doble rol, y eso es importante que lo señalen. En la economía mixta, el Estado tiene un doble rol. Por un lado, puede ser productora de bienes y servicios, pero además, y acá es la pregunta de Lucas, tiene un rol en el sentido de interventor, de regulador de la economía. O sea, no solo, a veces puede producir bienes y servicios, por ejemplo, cuando en las escuelas públicas, o sea, nosotros consumidores podemos ir a una escuela privada como hacen ustedes, o pueden ir a una escuela pública en donde no pagan nada. Y ahí te está ofreciendo un servicio. Ese es un rol. Pero también el Estado tiene el rol de controlar y de intervenir. ¿Intervenir en qué situaciones? Y acá tienen que mirar las flechas naranjas. Puede intervenir en dos situaciones. Una como regulador de la relación entre el empleado y el trabajador, que es la que está acá del lado derecho. Y es acá lo que vos decías, Lucas, bueno, si las horas de trabajo, ¿cuánto gana o cuánto me tienen que pagar por una hora de trabajo?
¿quién regula eso? ¿Quedo yo como trabajadora ahí peleándome con el empleador y bueno, es una discusión de igual a igual? ¿O hay alguien que está interviniendo en esta relación? Y acá piensen que el Estado es medio como un partido de fútbol. Está el referí en donde va y dice, a ver, pará, no. Acá está en el partido de Racing e Independiente. Bueno, no, acá tal acá hay penal y tiene que volver a patear. Bueno, el Estado sí cumple este rol en este lado. Regula la relación entre el trabajador y la empresa privada a la hora de vender su fuerza de trabajo. No sé si escucharon, por ejemplo, mañana o hoy están los trabajadores de Rappi haciendo un paro para que les paguen un salario digno. Bueno, ¿qué es lo que están esperando ahí un poco? Que salga el Estado a regular. El empleador ahí son esas plataformas donde uno no conoce bien quién es su jefe, trabaja y bueno, quiero que me paguen un salario por hora de trabajo que sea, no sé, igual al motoquero que reparte en microcentro. Bueno, ¿quién tiene que intervenir acá? Es el Estado, porque las empresas, como toda empresa, busca su lucro, la ganancia, entonces a veces puede cometer, digamos, actos, a ver, no todas las empresas son así, pero es más propensa a pagar salarios por debajo de la media para incrementar su ganancia, ¿no? Bueno, esa es un lado de la moneda, y otro lado de la moneda es que el Estado también interviene a la hora de regular los precios. O sea, por ejemplo, también interviene para regular el precio a la hora de comprar los bienes y servicios que las empresas me ofrecen. Esto que está pasando ahora con el alcohol en gel, con las frutas y verduras, con los bienes que necesitamos comprarnos ahora, bueno, vos no lo puedes vender al precio que quieras, el Estado aparece regulando y estableciendo a qué precio se tiene que vender. Entonces, a diferencia de la situación anterior, del sistema económico anterior, en este sistema interviene la empresa privada, pero no hace lo que quiere. Está el Estado ahí, digamos, un poco haciendo de árbitro. Vuelvo a lo mismo que les dije antes, no es un prototipo, esto que estamos estudiando nosotros es un prototipo. Esto no es, en cada país la regulas, o sea, qué grado de economía mixta hay va variando. No sé, en Argentina hay una economía mixta bastante importante, el Estado tiene bastante participación, se mete bastante, a veces con las empresas, con las organizaciones, con los trabajadores, con todo, digamos. Esto que hace o lo que está haciendo ahora, decir, bueno, no, hay aislamiento social obligatorio, usted señora de su casa no puede salir, si no lo agarran y lo llevan preso si no tienen una justificación propicia. En otros países, no sé, lo verán, por ejemplo, qué sé yo, México, no sé si vieron en las noticias, también es una economía mixta, pero el Estado es más flexible, no está como regulando. O sea, esto es como que en cada país es distinto. ¿Qué nivel de economía mixta sos? Y bueno, eso depende de cada país. Hay que analizarlo y estudiarlo en profundidad. Bueno, ¿hasta acá me van entendiendo? ¿Pueden escribir o decirme? Sí. Sí, Sí, profe. sí. Y Lucas tenía Profe. que responder tu pregunta. Bueno, entonces sigamos con la otra, que es esta, si miran, ¿qué es lo que cambió de una u otra? De esta filmina a la siguiente. El Estado no está. no participa. Se borró. De acá a acá se borró. Si miran todo, o sea, esta filmina es la de la economía mixta. Una economía de mercado es una economía en donde el Estado no tiene ninguna participación. Se escucharon en la tele a este Milei, que es un personaje, que es medio payaso, pero es lo que mi dice, ídolo. bueno, tu ídolo dice el capitalismo libertario. Y el capitalismo libertario es esto que está acá. ¿Qué es lo que dice el capitalismo libertario? Es una economía de mercado, pero una economía extrema en el sentido de eso, de que el capital
actúe libremente, por eso es capitalismo libertario, el capital son las empresas, y que las empresas actúan libremente, entonces actúan libremente, nadie las controla, como nadie las controla, no hay el Estado casi no tiene participación. Entonces, acá en esta relación, un poco con lo que preguntaba Lucas, bueno, acá en esta relación no va a haber una regulación, acá el trabajador se queda frente a la empresa discutiendo el salario, y los precios también, como que bueno, es una relación de fuerzas. Lo que pasa que a veces una fuerza es desigual, después lo vamos a ver más adelante. Hay casos en donde las empresas, nosotros los consumidores podemos ir a pelear de igual a igual con una empresa y en otras donde perdemos por goleada. Entonces, esto tiene repercusión. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros al principio de la materia? Es una economía de mercado, en donde el Estado lo vamos a correr un ratito de este análisis. ¿Por qué? Porque en realidad esto no es real. En la vida cotidiana, en el mundo real, no hay economías de mercado así 100%. Hasta Estados Unidos, que es bastante parecido a una economía de mercado, el Estado en algunas situaciones interviene bastante. Piensa lo que piensa la gente, que en Estados Unidos uno va y hace lo que quiere. Bueno, no, digamos, parte de que sea una economía como es tan fuerte es que el Estado en ciertas cuestiones interviene. Entonces, la idea de economía de mercado la vamos a estudiar, la vamos a empezar a analizar así porque es la primera economía que ustedes tienen, pero quiero que se queden con la idea de que esto en la vida cotidiana, así como está planteado en esta filmina, casi no existe. No existe esto de que el Estado no interviene, hasta, o sea, un mínimo, pero interviene, ¿sí? Pero bueno, por ahora lo vamos a correr del análisis al Estado y vamos a dejar estos dos, en donde hay de un lado consumidores y proveedores de la fuerza de trabajo y del otro lado están las empresas. Y la relación entre estos dos es lo que ven acá. Vamos entonces a una economía de mercado con esta estructura. ¿Qué es un mercado? Van a ver que, como dice la definición, es un espacio físico o virtual en donde se encuentran oferentes y demandantes. Y acá vamos a empezar a ponerle un poco de conceptos a la materia. Ya le fuimos agregando conceptos, pero ahora le vamos a agregar uno más. Los consumidores o compradores los vamos a empezar a llamar demandantes, porque son los que demandan. ¿Qué demandan? Bienes y servicios. Nosotros cada vez que compramos algo demandamos bienes y servicios. Y del otro lado hay productores y oferentes, que son, en realidad los productores los vamos a llamar oferentes, que es lo que está en azul, porque son los que ofrecen bienes y servicios. Entre uno y otro nos encontramos. Alguien me va a decir, bueno, profe, pero no es real esto, porque a veces interviene el Estado. Sí, bueno, tienen razón, pero por ahora en esta parte del estudio solamente vamos a encontrarnos estos dos. Acá hay River y Boca, Independiente Racing, como quieran pensarlo. Hay solamente dos lados de la moneda, oferentes y demandantes. ¿En qué se encuentran? ¿En qué situaciones se encuentran estos dos? Bueno, ahí está puesta la imagen de Jumbo, pero yo quiero sacarlos porque siempre que les pregunto de un mercado, los estudiantes siempre se piensan, sí, Carrefour, Jumbo, Día, sí, esos son supermercados y son los típicos mercados, pero hay otros lugares en donde también se encuentran oferentes y demandantes de un bien o de un servicio, que entre la pelea entre uno y otro, entre lo que ofrece uno y lo que demanda el otro, se determinan los precios, pero que no es solamente Jumbo, Carrefour y Día, sino que hay otros. Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre es un gran prototipo de mercado. Yo no conozco al que me lo vende, no conozco en persona a la persona al que me está vendiendo algo en Mercado Libre, ni él me conoce a mí, pero hacemos una transacción, le pago el producto e intercambiamos. Bueno, Carrefour ya hablamos, Despegar, por ejemplo, también es una plataforma en donde se encuentran oferentes y demandantes. Uno está ofreciendo paquetes de viajes, vuelos de avión, no sé, hoteles, el alquiler de un auto, y del otro lado se encuentra el que compra eso. Y uno que ustedes conocen mucho es
por ejemplo, el Play Store. El Play Store también es un gran mercado. Uno entra a esa aplicación, al Play Store, y ahí nos encontramos oferentes y demandantes. El que programó y armó una aplicación, paga, gratuita, como sea, pero me la ofrece, y estoy yo, que la quiero descargar, comprar, y la estoy demandando. Y de esa relación se determina luego, se determinará un precio. Bueno, ¿qué es lo que queda de interesante? Nos quedan dos cuestiones chiquititas. Yo ahora después les voy a pasar un link de nuevo, porque ya va a acabar. Profe, no hace falta. Podemos entrar con el mismo. Entonces, seguimos. No queda tanto igual, ¿eh? Así que no se desesperen. Profe, una duda. ¿A qué se Sí. refiere con las familias? Bueno, eso les quería aclarar, que es algo que lo van a encontrar en los apuntes de economía, que es un vicio que quedó no sé de cuándo, pero en realidad, a ver, tiene un problema, no sé si me pasé de diapositiva. Ahí voy, a lo que me preguntabas, Victoria. ¿A qué se refiere a las familias? Aparece mucho en los manuales de economía. Hace referencia en realidad a los consumidores, básicamente, a todo aquel que no sea empresario, ¿sí? A eso hace referencia. Queda medio raro decir las familias, pero bueno, es como que diferencia a la economía en tres partes. Uno son las empresas que se dedican a producir, está el Estado y después están las familias. Y las familias serían todos nosotros que somos los consumidores. Yo se los pongo acá porque lo van a leer en los libros, pero no es algo, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, no es un concepto en sí mismo muy, muy importante. ¿Sí? Bueno, te contesté, Victoria, no sé, sí, es medio raro poner familias, pero básicamente Sí, son los entendí. consumidores, ¿sí? Entendí. Entonces, a ver, ¿qué es lo que me interesa remarcar de acá? Del mercado de lo que vimos antes, ¿están viendo, no? ¿La pantalla? Sí. 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 Profe, se ve. Ok. De lo que vimos antes, básicamente el aspecto relevante es lo siguiente. El Estado lo vamos a correr un poquito, como les dije al principio, lo vamos a sacar de este análisis. Y algo interesante que vamos a empezar a ver es que estos que están acá, primero, que sean más de estas personas, este dibujito, que sean más estos, que estos no fue puesto al azar, tiene un sentido, está hecho a propósito. Y es que los demandantes siempre somos muchos más, o en general, en algunos tipos de mercados lo van a ver, somos más que los que producen. Los que producen en general queda reducido en unas pocas personas, en unos pocos grupos de productores. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, que la decisión de los consumidores determina mucho lo que va a producir un productor o un oferente. Entonces, algo relevante, por eso se llaman agentes económicos, esto es como una definición que está buena que se la empiecen como a sentar en la carpeta. ¿Qué es un agente económico? Se habla la palabra de agentes a todo aquel que tiene la capacidad de influir sobre la economía. Cada vez que toma una decisión, influye. Y las familias y las empresas y el Estado, cada vez que toman una decisión, terminan influyendo en la economía. Entonces, una familia cuando toma una decisión, cuando dice me voy a ir de vacaciones en tal época del año, por ejemplo, ahora,
que uno se va de vacaciones en octubre o en mayo, en épocas que capaz que antes no era común, estás tomando una decisión y estás influyendo en el mercado. Por ejemplo, en el mercado del turismo, no sé, las empresas de aerolíneas, de ofrecerte en las empresas de turismo, en ofrecerte un paquete para mayo y para octubre, cuando en general no era una época de irte de vacaciones, por ejemplo. O ahora, nosotros, a la hora de ir a comprar alcohol en gel de manera masiva, o me acuerdo que un día hacía un chiste Bautista en relación a los papeles, el papel higiénico, que no sé por qué la gente lo compró de manera masiva, porque no tiene ningún sentido. A la hora de hacer eso, determinaste en el mercado de qué, de la producción de papel higiénico, en el productor de alcohol en gel, ¿y en qué lo influiste en esa decisión? Bueno, es un poco lo que está acá planteado. Cuando tomé esa decisión, le determiné a esa empresa, primero, cuánto tiene que producir y a qué precio lo va a hacer. Hoy una empresa que produce alcohol en gel puede poner el precio que quiera si todo el mundo se lo compra, ¿sí? O las cantidades que tiene que producir, y tiene que salir a producir de manera masiva. O una empresa textil, le digo, bueno, tenés que, digamos, con la decisión que tomamos de ponernos barbijos, influimos en una empresa de textil y no sé, si se dio cuenta el productor, dijo, ah, bueno, en vez de hacer remeras que nadie compra, me voy a poner a hacer barbijos. Y empezó a hacer barbijos y empezó a ver a qué precio los iba a producir, a qué precio los va a vender, cuántos va a ser. ¿Va a ser muchos o va a ser pocos? Tiene que hacer una cantidad en la cual no salga perdiendo, ¿sí? Yo en la diapositiva, abajo, les puse el rol del Estado, pero bueno, el Estado por este momento, digamos, y en general tiene que intervenir para que no se cometan abusos, pero bueno, en lo que vamos a ver de esta materia, en esta parte de la materia, por ahora lo corremos del análisis, ¿sí? Bien. Y acá un análisis, una cosa para pensar, digo, el año pasado, esta nota es del año pasado, en donde vieron que la línea 60 es una de las líneas más grandes del país, porque tiene una cantidad de recorridos que no tiene ninguna línea de colectivos. Y desde el lado de la línea 60, yo me pongo desde el dueño de Monza, soy productor, y lo que yo busco es obtener un lucro. Después, no me importa mucho si las personas llegan a su hogar, o sea, si cumplo con un rol social de acercar a toda la población a los lugares más recónditos o más alejados de la provincia de Buenos Aires. No es esa mi finalidad es obtener un lucro. Entonces el año pasado la línea 60 empezó a eliminar caminos, o sea, rutas que hacía, porque, no sé, tenía un colectivo que iba a Mashwit, por ejemplo, y llevaba 3 pasajeros al final del recorrido. Bueno, dice, ¿para qué voy a llegar hasta el final? Salgo perdiendo plata. Corto antes el recorrido. Y esa persona que capaz que vivía en ese lugar no puede llegar a su casa. Entonces, ¿qué hace ahora? Se va a pata, caminando, se deja la bici en algún lugar a mitad de camino, se tiene que tomar un Uber. ¿Cómo finaliza? ¿Cómo llega a su hogar? ¿Qué culpa tiene de vivir en un lugar alejado si es una persona que quizás no tiene ingresos? Bueno, para eso es importante que ingrese el Estado. Que está bien, el Estado, yo me pongo del lado de empresario y digo, bueno, ahora a mí no me sirve, no me reditúa, bueno, el Estado busca la manera de ayudar a ese empresario y también de garantizarle al consumidor que pueda llegar a su hogar. Entonces, un poco la idea del Estado dando vueltas tiene que ver con eso, donde a veces desde el lado del productor lo único que se piensa es obtener en un lucro y no está mal, porque por algo es empresario. Si yo quisiera hacer un bien, cumplir un rol social, ser bueno con la sociedad, quizás en vez de ser empresario me abro una ONG, pero no es eso a lo que se dedican los empresarios, ¿sí? Quieren tener un lucro. Entonces, acá, bueno, eso quedó lo del Estado, pero vamos a empezar a analizar el mercado desde el lado de los demandantes. Vamos a empezar de un lado de la moneda, vamos a empezar mirando a los demandantes. ¿Y cómo funcionan? Los demandantes son esto que vos planteabas, Victoria, de las familias. Bueno, en vez de familias pueden poner, o le vamos a borrar eso de familias, pónganle consumidores, o las personas en general, en su rol de consumidoras, tienen un doble papel. Y ese papel que cumplen ¿cuál es? El de
a la hora de demandar los bienes y servicios le determinan qué producir y en qué cantidad. Si yo soy una empresa, por ejemplo, si yo soy Bagley ahora, ¿no? Bagley, empresa de galletitas, una empresa productora de alimentos, o Arcor, soy una empresa productora de alimentos. ¿Qué tipo de bienes me voy a poner a producir? ¿Cuáles voy a priorizar? Priorizo hacer, no sé, papas fritas o priorizo hacer galletitas. Y no sé, en este contexto donde la población quizás necesita algunos bienes muy necesarios y hace el tipo de producto que necesita. ¿Sí? Entonces, las familias es importante porque tienen un rol en el cual influyen sobre el productor. Y al productor lo obligan y tiene que ver cómo se adapta al comportamiento de las familias cada vez que toman una decisión. Entonces, ¿se entiende el tema del doble papel? El doble papel tiene que ver en qué influyen a la hora de decir qué se tiene que producir y en qué cantidad. Y la cantidad también, porque si yo estoy demandando mucho de un producto, yo como productor, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Acá los escucho a ustedes. ¿O qué harían Aumentar la ustedes? producción. Y en principio puedo aumentar la producción, o lo que hacen muchos productores es subir el precio. Primero suben el precio y después dicen aumento la producción. Pero está bien, ¿sí? O sea, esa decisión a la hora de las familias consumir mucho, digamos, ¿qué mensaje le llega al productor? Es, bueno, empezar a producir más, porque te están demandando más. Y acá vamos a empezar con un concepto que es la ley de demanda. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Vienen entendiendo? ¿Es mucha información junta? ¿Pueden decir? Perfecto, profe. Entendemos Todo bien, todo. profe. Por ahora sí. Bueno. Si alguien ve que vamos muy rápido, me dice y vamos un chiquito más lento. Igual ya casi estamos por terminar, no se pongan mal. No censuren al compañero o compañera que dice que capaz le cuesta entender un poquito. Bueno, vamos a empezar entonces, si vamos a analizar el mercado, empezamos analizando del lado de la demanda, analizamos a los demandantes y por ende vamos a analizar vamos a ver que hay una ley, que se llama así, ley de demanda. ¿Por qué se dice que es una ley? Porque, bueno, siempre funciona así hasta ahora en el mundo, nunca se ha comprobado que sea al revés. Nadie, ni hasta Ricardo Ford en sus mejores momentos, hizo algo contrario a la ley de demanda. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha lógica, tiene mucho sentido común. ¿Qué dice la ley de demanda? Y es esto lo de las flechitas. Cada vez que sube el precio de un producto, ¿qué es lo que tiende a hacer la gente que demanda? Es a bajar la demanda, ¿sí? Y sí, tiene mucha lógica. Cada vez que uno sube el precio de algo, no voy a comprar más de un producto. O sea, sería media tarada si cada vez que sube el precio voy a comprar más. Sí, decime, Agustín. Querías preguntar algo, vi que levantaste la mano. No, esto es como las manzanas y las peras, ¿no? Que está bueno, naranjas creo que era en el video, ¿no? Que las manzanas bajan de precio y... Claro. En el mercado, eso decía. Sí, bueno, después vamos a ver eso que vos mencionás, lo de las manzanas y las peras y demás, con un concepto que vamos a ver en particular, pero sí, tiene que ver con eso. O sea, si a mí me avisan, por ejemplo, me dicen, está el alcohol líquido y el alcohol en gel. El alcohol en gel subió el precio. ¿Voy a comprar más del alcohol en gel? Y no, tengo que ser media tonta. O sea, si me dicen que está subiendo el precio, ¿cómo voy a comprar más? Lo que yo voy a empezar a hacer es, no, pará. O ser multimillonario. Sí, que no pasa. Pero por eso les dije, hasta Ricardo Ford en sus mejores momentos nunca hizo algo así. Todo el mundo espera que baje el precio, que se estabilice y ahí va y lo compra. Y la otra, ese es el comportamiento básico, y el otro comportamiento, y si prestan atención en las flechas, funcionan a la inversa, ¿sí?
O sea, cada vez que sube el precio, es obvio que va a bajar la cantidad demandada. Si sube el precio como ahora, o esto pasa en las estaciones del año, la estación del año que el kilo de tomate sale muy caro, sube el precio del kilo de tomate, por ende baja la demanda, espero que baje el precio y compro tomates otra vez. Y esto también, si baja el precio de un producto, todos los que tendemos a hacer, y si es un producto que es muy necesario, en general lo que hacemos es subir la cantidad demandada. Entonces, esta ley siempre se va a cumplir, de un lado y del otro. Nunca puede pasar de que baja el precio y además baja la cantidad demandada. No tiene lógica, o sea, baja el precio y uno compra menos. No, es al revés. Baja el precio y uno tiene que comprar más. Piensen en ustedes mismos. Digo, sale un modelo de zapatillas, el precio está muy alto, dicen, bueno, no lo compro, la demanda queda ahí media planchada, y cuando pasan unos meses y esa zapatilla ya no es tan novedosa ni tan llamativa, todos salimos a comprarla, o gran parte de la población sale a comprarla. Que después vamos a ver en gestión un poco esto, que hoy lo discutía con otro curso, que el comportamiento del consumidor es está en relación al precio de las cosas. Uno compra cosas porque las necesita, pero además porque va mirando cómo va evolucionando el precio. Lo vamos a ver en gestión, si nos da el tiempo al final de la materia, que las empresas se avivaron de esto y lo que buscan es atraparnos por otro lado, por el lado del marketing. O sea, uno si tiene que comparar el precio de una Mac contra una computadora, no sé, Lenovo, la Mac sale mucho más. Yo no sé si tiene muchas mejores funcionalidades, una y otra. Y la Mac es mucho más cara que una Lenovo. Ahora, ¿por qué aún así las personas prefieren comprar una computadora que sube el precio y que es más cara? Bueno, porque las empresas se avivaron y tienen todas unas estrategias de marketing en donde nos atrapan desde otro lugar, desde el lado de hacernos, no sé, si yo tengo... Querer pertenecer al grupo. Tal cual, no sé, llego a la facultad con mi computadora, saco la HP y al lado de mi compañera saca una Mac. ¿Y a quién la van a mirar más? A la que tiene la Mac. Y van a decir, che, mirá qué buena tu computadora, uy, mirá esta pobrecita trajo. Yo no tengo una Mac, estoy diciendo esto y no tengo una Mac. Tampoco me llama mucho la atención, pero digo, las empresas, lo vamos a ver en gestión, porque las empresas se avivaron de este comportamiento donde dicen... Perdón. Agustín, ¿ibas a decir algo? ¿O no? No, se fue el micrófono. Ah, bueno. Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Quieren... necesitan... Sí, Sí, quedó claro.